días, buenas tardes, todo depende de la hora que estés accediendo al video. Eh, Primero queremos darte la bienvenida al taller de fuego básico, perteneciente a la Escuela de Formación de la Segunda Compañía de Bomberos. Partamos. Vamos a iniciar entonces con la presentación. Decidiste ingresar a bomberos, por lo tanto, lo primero que tú deberías conocer y de muy buena manera es contra lo que te vas a enfrentar. Por lo tanto, es muy válido preguntarnos qué es fuego. Si bien encontramos múltiples definiciones, vamos a decir de una forma simple que fuego es toda reacción química que desprende llamas, humo, calor y luz. Importante el tema acerca de las llamas, el humo, el calor y la luz, porque estos son conocidos como los desechos de la combustión, que son los que finalmente van a generar daños en las personas, en las propiedades y en el medio ambiente. Bien, entonces no olvides que fuego lo vamos a resumir como la reacción química, ¿no es cierto? Como una reacción química que es capaz de desprender llamas, humo, calor, luz. Invitar a ver el siguiente video, me gustaría que intentes identificar justamente estos desechos de combustión. La presencia de las llamas, la presencia del humo y los que vimos en la anterioridad. Como te das cuenta, finalmente cuando hablamos de los desechos de la combustión, que son los que generan, ¿no es cierto?, el daño en las personas, en las propiedades y en el medio ambiente, me gustaría que recuerdes que el fuego es un elemento importante dentro de la evolución del hombre. El fuego es finalmente el que nos permite evolucionar, cocinar los alimentos, mejorar nuestras herramientas, pero como todo elemento que se logra ser dominado en algunos momentos, vuelve a su estado natural, que justamente y nos demuestra que esta capacidad de que es un elemento indómito y que se nos puede revelar. Quiero que ojalá hayas prestado atención y me gustaría que te das cuenta que lo que acabas de ver es un incendio. Por lo tanto, es válido preguntar, ¿no es cierto?, ¿qué es un incendio? El incendio es un fuego de grandes proporciones que arde en forma fortuita o provocada y que destruye cosas que no están destinadas a quemarse. Observaste en el video que finalmente se estaban quemando casas, viviendas, lugares residenciales, algunos de esparcimiento. Todos estos son lugares que no están destinados a quemarse, como bien digo, que destruye, finalmente este fuego está destruyendo estos elementos, y su origen no sabemos si fue por acción negligente, fue con alguna otra intención, pero que surgió y este fuego al salirse de control, bien, eh, genera los daños con los que nosotros en este momento nos enfrentamos. Hola, vamos a conocer un poco más el fuego. Para esto vamos a explicar la diferencia que existe entre fuego e incendio y después vamos a explicar el triángulo y el tetraedro del fuego. El fuego ha sido fundamental en el avance del hombre. Nos ha servido y nos sirve para calentarnos, para cocinar, en procesos industriales, pero cuando perdemos el control de este fuego se produce un incendio. Un incendio es por lo tanto un fuego, pero incontrolado. Vamos a definir el concepto del fuego. De forma tradicional, definimos el fuego como la combustión que se manifiesta con desprendimiento de luz, de calor intenso y de llama. Para que haya un fuego necesitamos tres condiciones, que las tenemos aquí representadas en el triángulo del fuego. Una es que exista combustible. El combustible simplemente es algo que se puede quemar. El combustible lo podemos tener en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Un combustible sólido puede ser, por ejemplo, madera, papel. Un combustible líquido es gasolina, aceite, y un combustible gaseoso, por ejemplo, sería el gas natural o una botella de butano. La segunda es que tengamos comburente. El comburente es el oxígeno del aire que respiramos. El aire está compuesto por nitrógeno
en un 78%, por oxígeno en un 21% y después tenemos un pequeño porcentaje, un 1% de otros gases, como argón, dióxido de carbono. Lo que interviene en el fuego es solo este 21% de oxígeno, que es lo que llamamos comburente. Y la tercera condición es la energía de activación. Esta energía de activación es el primer calor que aportamos a un fuego, por ejemplo, una cerilla encendida o el rayo de una tormenta. Estos tres elementos que hemos visto, el combustible, el comburente y la energía de activación, es lo que representa el triángulo del fuego. Cuando tenemos estos tres componentes, en las proporciones adecuadas, se da la combustión. Si nos falta uno de estos componentes, si no tenemos, por ejemplo, combustible, no tendremos fuego. O si no tenemos estos tres componentes, en la proporción adecuada no tendremos fuego. Hasta ahora hemos visto las condiciones para que se dé un fuego, pero no para que continúe. Para hacer que un fuego se mantenga, es necesario que el combustible se vaya combinando con el oxígeno. Esta combinación genera calor y parte de este calor es el que hace de energía de activación para continuar con el fuego. A esto es a lo que llamamos reacción en cadena. Cuando el fuego llega a las fases finales, ¿por qué crees que es? Pues es porque desaparece uno de los elementos. O desaparece el combustible, o desaparece el comburente, o desaparece la energía de activación o la reacción en cadena. Esta explicación del proceso de combustión y cómo continúa es lo que conocemos como el tetraedro del fuego. Cuando se dan estos cuatro elementos, el combustible, el comburente, que hemos dicho que era el oxígeno, la energía de activación y la reacción en cadena, es cuando tenemos la iniciación y el mantenimiento de la combustión. Estos cuatro elementos son adyacentes. Como veis, os hemos hecho aquí un pequeño tetraedro. Los cuatro elementos son adyacentes, es decir, están pegados. Cuando nos falta alguno de estos cuatro elementos, el resultado es que no se mantendrá la combustión. Seguro que a partir de ahora, cuando hagas un fuego, vas a saber identificar todos los elementos que acabamos de ver. ¡Hasta pronto! Resumamos el video entonces. Para que exista fuego, tenemos que existir o tienen que confluir ciertos elementos. El primer elemento que tenemos que tener en consideración es el combustible. El combustible es toda sustancia o materia que es capaz de arder o que arde con facilidad. Estos combustibles pueden ser de tipo sólido, por ejemplo la madera, el cartón, los plásticos, etc. Pueden estar en una presentación líquida, por ejemplo el petróleo, las bencinas, etc. Y finalmente está en estado gaseoso, como por ejemplo puede ser el butano, el propano. Finalmente es lo que se quema. Cuando definimos que el combustible que es finalmente lo que se va a quemar. Luego tenemos el segundo elemento que corresponde al comburente. El comburente es el oxígeno. Es muy importante que recuerdes que el oxígeno está presente en el aire en una concentración de 21%. Eso es lo que nosotros respiramos cotidiana y de manera cotidiana. Por lo tanto, podríamos reducir la concentración de oxígeno para llegar, por ejemplo, a extinguir un incendio o un fuego. Claro que sí, te sirve. Básicamente, tengo entendido que hasta entre un 14 y un 16% se puede sostener la combustión. Menor a eso, ya tendríamos algún nivel de inconveniente y finalmente el fuego se extingue. Y finalmente, el tercer elemento, que es el calor, o también se conoce como energía de activación. A qué corresponde esta energía de activación es lo que da inicio al fuego. Es toda esta energía que incide sobre el combustible, ¿no es cierto? Y que comienza a, de cierta manera, a desintegrarlo y permite que se pueda mezclar con el comburente y que además, en la presencia de esta energía de activación, finalmente el fuego se encienda. Cuando tenemos estos tres elementos presentes, vamos a hablar del famoso triángulo del fuego, que es la representación finalmente de estos tres elementos en equilibrio que están desarrollando o que están interactuando entre ellos, generando, ¿no es cierto?, nuestra combustión. Importante que recuerden el triángulo del fuego, ¿por qué? Porque la forma en que vamos a extinguir el fuego finalmente requiere que ya sea intervengamos sobre el combustible, sobre el oxígeno o finalmente sobre el calor. De la forma en que nosotros incidamos sobre uno de estos tres
vamos a lograr finalmente extinguir el fuego. Bueno, estas imágenes. En ambos casos estamos hablando de carbón, ¿ya? Que se encuentra encendido. Veamos qué cosas tienen en común. Hablamos de que hay un combustible, sí, es el carbón, claro. El carbón es lo que finalmente se va a quemar. Estamos presencia de un comburente, también el aire está rodeando todo, ¿no es cierto? Está interactuando con toda la superficie del combustible. Este aire, por una cosa lógica, tiene oxígeno, por lo tanto el oxígeno está interactuando con el combustible. Y tenemos una energía de activación. ¿Qué es lo que encendió finalmente el carbón? ¿Fue un trozo de papel? ¿Fue un fósforo? ¿Qué fue? Pero existe una diferencia. ¿Cuál es? La existencia de las llamas. Si te das cuenta, aquí lo tenemos, este carbón rojo, ¿no es cierto? Vemos que, o sentimos que desprende calor. Nos damos cuenta de que el combustible está siendo alterado, está siendo modificado, finalmente se está quemando, se está reduciendo el carbón. Y sí hay un elemento que no está presente en la foto anterior que corresponde a estas llamas visibles. Bueno, ¿cómo explicamos las llamas? A través de la reacción en cadena. Cada vez que tenemos un fuego donde tenemos llama visible, hablamos de que existe una reacción en cadena. ¿Y qué es esta reacción en cadena? Este es el elemento que sostiene el fuego. Este es el elemento que sostiene la combustión. Recuerda que parte de este calor que se está desprendiendo finalmente está incidiendo sobre los combustibles y está sirviendo como una energía de activación para mantener el incendio, o en este caso la combustión. No olvides esto, los bomberos existimos por una simple y llana razón. Queremos evitar de que los daños por el fuego sean tan extensos como lo eran antiguamente, ¿no es cierto?, cuando no existía el sistema de bomberos. ¿Por qué lo digo? Porque esto, lo que tú tienes aquí abajo, ¿no es cierto?, esta imagen, ¿no es cierto?, de un incendio, ¿bien? En algún momento se va a apagar, y se va a apagar con la intervención de bomberos o sin la intervención de bomberos. Donde va a estar el punto de inflexión, claramente en que la intervención de los bomberos puede generar, ¿no es cierto?, que solamente se queme o se ve afectado esta zona y no todo lo que está a su alrededor. Entonces, cuando hablábamos de la reacción en cadena, dijimos que es el cuarto elemento que adicionamos a nuestro triángulo y en esta forma el triángulo original se transforma en lo que denominamos el tetraedro del fuego, que consiste en una representación de una pirámide que tiene, ¿no es cierto?, 4 caras, en donde cada una de estas caras representa un elemento que participa, ¿no es cierto?, en la combustión. Como te decía, están los fuegos de clase C, que son fuegos que pueden ser de tipo A, pueden ser de tipo B, pueden ser también de tipo A y B, o sea, podemos tener fuegos que sean donde los combustibles estén mezclados, pero que tienen una característica. Estos combustibles se encuentran energizados, o sea, existe, por ejemplo, un tablero eléctrico donde tienes plástico, bien, que está recubriendo, ¿no es cierto?, ciertos metales, que tú podrías decir que es de clase B. Mientras esté energizado, no podemos aplicar agua y por lo tanto es necesario cortar la energía eléctrica. Y finalmente tenemos los clase D, que son algunos metales combustibles que se extinguen con polvos especiales. Los fuegos de tipo A, este triángulo de color verde, una letra A, un cuadrado para los de tipo B, un círculo azul para los de letra C y una estrella amarilla para los de letra D. Estos fuegos es importante que, esta simbología siempre se va a encontrar, como dice aquí, en los equipos de extinción correspondientes o las instalaciones. Hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, a, sobre todo los equipos de extinción, ver qué características tiene y para qué tipo de fuegos son efectivamente útiles, de forma de que podamos usarlos de buena manera. ¿Bien? Entonces, este primer tema que corresponde a las definiciones o los aspectos más generales del fuego. Te invito a desarrollar las actividades que aparecen a continuación y éxito en el primer tema. Muchas gracias.